Hola, buenos días. Dios les bendiga. Algunos de ustedes me recordarán como Oscar Mitchell. Fui un cantante de música popular y de música de mensaje y folclórica latinoamericana en mi país, Colombia. Ahora todos los que están a mi alrededor me conocen por mi nombre de pila, Oscar Charria. Soy pastor de una iglesia evangélica y quiero traerles este mensaje porque me preocupa la vida espiritual de muchas personas que yo conozco. Antes de conocer a Cristo, yo fui una persona bien mundana. Fui muy egoísta, fui muy mal hablado, fui alcohólico, fui drogadicto. Pero un día Cristo en su misericordia dejó caer una gota de su amor sobre mí y me ganó. Empezó a transformar mi vida. No fue fácil, porque los cambios, cuando le pedimos al Señor que obre en nuestra vida, en nuestros problemas, no son fáciles. El Señor hace como haría el orfebre para purificar el oro, lo pasa por el fuego. Y eso es lo que muchas personas tal vez no quieren asumir. Pero yo les voy a hablar hoy de una gran verdad. Cuando Jesús murió por nosotros, no murió por nosotros para que hiciéramos todo lo que se nos antoja. No murió por nosotros para que hiciéramos todo lo que nos da la gana. Cristo murió por nosotros, firmando un cheque en blanco, porque para Él somos cosa preciosa. Y si cada vez que hacemos algo pensáramos primero si le agrada a Jesús, estaríamos apreciando mucho mejor la obra redentora de Jesús en la cruz. Mi propósito no es que te cambies de religión. Yo aprendí a estudiar la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo y me fui dando cuenta que muchas cosas que yo consideraba exageradas o erróneas o que las veía como fábulas son ciertas. También aprendí que todo lo que dice la Biblia es verdad, que aun cuando algunos líderes religiosos te enseñan que la Biblia hay que leerla, pero que no hay que creerle todo. Al contrario, yo he aprendido que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y la escribieron hombres que estaban llenos de su presencia y de la presencia de Dios. Y he aprendido también que todo lo que dice es cierto. Y la Biblia está llena de profecía, está llena del futuro. Y lo que se viene para la humanidad no es fácil. Muchas personas se toman la relación con Jesús como una cosa simple, hacen chistes sobre Jesús, hacen chistes sobre Dios, o dicen que su relación con Dios es a su manera. Y te tengo una mala noticia: la relación con Dios es a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Yo les pido que miren muy bien el siguiente documental, que lo he elaborado muy respetuosamente y está basado en testimonios reales. Está basado en cosas reales. Yo no creía en el infierno, pero cuando empecé a caminar en los caminos del Señor, me di cuenta que no es el lugar a donde yo me quiero ir. Yo quiero un día que me muera,
un día que llegue delante de la presencia del Señor, poder ir y mirarlo a los ojos tranquilamente, con mi frente en alto, sabiendo que el día que renuncié a mi antigua vida, desde ahí le he sido fiel al Señor, y aun cuando tengo mis defectos y todavía estoy siendo moldeado, cada vez quiero ser más como Él. Y mi esperanza es que un día, cuando llegue al cielo, es poder encontrarlos a muchos de ustedes. Reciban un abrazo afectuoso. Los amo en el amor del Señor. Y espero que reciban este mensaje con un ojo analítico, pero temeroso de Dios. Que el Señor los bendiga. Buen día.
En primer lugar, tenemos que reconocer que la Biblia describe a este espantoso sitio como un lugar físico y muy real. Su ubicación es el centro mismo de la tierra. Salomón escribió: la senda de la vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol. Seol es una de las palabras que nos describen al infierno junto con Hades en la Biblia. Que se aparte del Seol que está abajo. Esto es Proverbios 15:24. En el Nuevo Testamento encontramos que Cristo en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto es, a los espíritus que estaban en el infierno, en 1 Pedro 3:18, cuando bajó a las partes más profundas de la tierra, según Efesios 4:9. Este es un lugar real al que Jesús fue y llevó el mensaje de predicación con un propósito muy especial. Hace algunos años, unos científicos rusos estaban haciendo una investigación en el área de Siberia. Un periódico muy respetado de Finlandia llamado Amenusastia tomó dato de los hallazgos que ellos encontraron, que tiene mucho que ver con nuestro tema. Esto que voy a leer son algunas porciones del artículo que apareció en aquella ocasión. Un grupo de geólogos cavó un pozo de aproximadamente 14.4 kilómetros de profundidad dentro de la corteza terrestre y dicen que oyeron gritos humanos. Algunos científicos temen haber destapado el infierno y por ello dudan si continuarán sus experimentos. El doctor Asakov, director del proyecto que realizó en Siberia una perforación de 14.4 kilómetros de profundidad, dijo: la información que estamos compartiendo es tan sorprendente que sinceramente tememos a lo que podría ser descubierto en esas profundidades. La segunda sorpresa fue la alta temperatura que encontraron. Los cálculos indican una temperatura aproximada a los 1100 grados centígrados, lo que es unos 2000 grados Fahrenheit. El doctor Asakov señaló: es mucho más de lo que esperábamos. Sin duda, lo más sorprendente fue el último descubrimiento y es por el cual los científicos temen continuar el proyecto. Intentábamos escuchar los movimientos de la Tierra en ciertos niveles con micrófonos supersensitivos, los cuales habíamos deslizado por el pozo. Lo que oíamos confundió a los científicos, aunque a veces era débil. Igualmente era un sonido muy elevado. Supusimos que provenía de nuestros equipos, pero luego de algunos ajustes comprendimos que en realidad se originaba en el interior del pozo. Apenas podríamos creer lo que estábamos oyendo. Oíamos voces humanas que gritaban. Después de este descubrimiento, aproximadamente la mitad de los científicos renunciaron a causa del temor, agregó el doctor Asakov. Hace poco llegó a nuestras manos una grabación que presume ser esta, que ellos rescataron de las profundidades de la tierra, y la cual con mucha seguridad nos emite un sonido muy parecido al que hoy, en este preciso instante, se está escuchando debajo de nuestros pies. Escuchemos.
hace algunos días escuchaba esta grabación, decía, yo no sé si esto lo grabaron en el infierno, pero lo que sí sé es que estos estaban verdaderamente atormentados. Escuchemos la introducción a un testimonio que tengo también grabado de unos jóvenes que cuentan haber estado en este espantoso sitio. Escuchemos, por favor. 11 de abril de 1995. Dios nos da una revelación que cambiaría la trayectoria de nuestras vidas. Apenas comenzábamos a conocer de Dios y de su palabra. Somos 7 jóvenes a los que Dios les ha dado el privilegio y la responsabilidad tan grande de compartir esta revelación. Todo comenzó como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente. Nosotros estábamos en oración, de repente, como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, por la ventana del cuarto donde estábamos entró una luz poderosa, una luz blanca, y cuando aquella luz entró por la ventana nosotros inmediatamente comenzamos a hablar en lenguas y fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Y en medio de aquella luz vimos la figura de ángeles vestidos de blanco, eran hermosos, altos, de buen parecer, y en medio de aquellos ángeles vimos algo maravilloso, la figura de un hombre, la figura de un ser especial, un hombre que vestía un manto blanco, blanco, resplandeciente, que sus cabellos eran como hilos de oro. No podíamos ver su rostro, era demasiado brillante, pero veíamos un cinto que atravesaba su pecho, y aquel cinto decía en palabras en oro y brillante, decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos dijo en unas palabras sencillas pero poderosas, pudimos escucharle audiblemente, y nos decía lo siguiente, nos decía: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, y os he visitado para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las naciones, para que lo llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias, y a todo lugar donde yo os dijere que fuereis, iréis, y a donde no, no iréis. En ese mismo instante sucedió algo extraño. Una roca apareció allí en medio del cuarto, y el Señor que estaba con nosotros nos hizo subir sobre aquella roca que estaba como a unos 20 centímetros del suelo, y en el suelo se abrió un hueco gigante, un hueco negro horrible, y en ese mismo instante comenzamos a caer encima de aquella roca por aquel túnel profundo y oscuro que conducía al centro de la tierra. Y mientras caíamos en una oscuridad tenebrosa, sentíamos temor, sentíamos miedo, y le decíamos: Señor, no queremos ir a aquel lugar, no nos lleves a aquel lugar, Señor, sácanos de aquí, Señor. Y el Señor nos decía con una voz hermosa, nos decía: es necesario para que vean y cuenten. Y en aquel túnel oscuro, como en forma de cuerno, empezamos a ver sombras, y empezamos a ver demonios y figuras que se movían de un lado a otro, y cada vez nos sumergíamos más y sentíamos el vacío y el temor, y en cuestión de segundos llegamos a unas cavernas, a unas puertas horribles como laberintos, y no queríamos entrar allí, y empezamos a percibir un olor terrible y un calor que nos sofocaba, y entramos a aquel lugar y comenzamos a... Cada una de las visiones tiene que ser filtrada a través de la Escritura. Las visiones no se autorizan a sí mismas, sino que la Escritura las tiene que avalar. Y detrás de estas visiones lo que he encontrado es que es completamente coherente con el mensaje bíblico. La Biblia nos enseña que el Hades es un lugar de deseos insatisfechos. El hombre que nos muestra Jesús en Lucas 16, que está muerto y que está en el infierno, hace una petición. Dice al padre Abraham: manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Es el infierno un lugar terrible, un lugar en donde ningún deseo será satisfecho. Escuchemos esto. Allí estas almas estaban en medio del fuego y veían ríos cristalinos en el infierno, y aquellas almas se abalanzaban sobre aquellos ríos, pero aquellos ríos se convertían en fuego, eran espejismos simplemente. Veían árboles con frutas que destilaban agua, y cuando iban a tomarlas se quemaban sus manos y los demonios se burlaban de ellos. De allí Dios nos permitió ir a otro lugar mucho peor que todos los del infierno, donde habían millones y millones de personas quemándose en aquel lugar, y allí las almas le clamaban y le imploraban y le pedían misericordia a Dios, y le decían: Señor, sácame aunque sea un momento de este lugar, dame la oportunidad de salir. Y el Señor no podía hacer nada porque su juicio está establecido. Y en aquellos millones de personas Dios... La Biblia nos enseña
Además, que el Hades es un lugar de recuerdos y de remordimiento. Al salir de este lugar, vimos unas pasarelas que eran las que dividían el infierno como en secciones de sufrimiento. Luego vimos sobre ellas a un espíritu en la misma forma de un muñeco que hemos visto en la tierra. Aquí es llamado duende, troll o gnomo. Tiene el pelo de colores, tiene cara de viejo, cuerpo de niño y no tiene sexo. Además sus ojos destellan maldad, y el Señor nos mostraba que este espíritu es un espíritu de laxivia, y él tenía una lanza en sus manos y modelaba sobre aquella pasarela como cualquier reina, como cualquier modelo, y a su paso enterraba la lanza a aquellas personas que se hallaban abajo de él. Y les maldecía y les decía: acuérdate del día que pasaste por una iglesia cristiana y no quisiste entrar. Acuérdate del día que te predicaron y no quisiste escuchar. Acuérdate del día que te entregaron un tratado y tú lo tiraste. Y ellos trataban de taparse lo que les quedaban de oídos y les decían: cállate, cállate, no me digas más, no quiero saber más, cállate. Pero ellos se gozaban, ellos se deleitaban en su dolor. Continuamos caminando con el Señor, y mientras la gente gritaba. La Biblia nos dice que el Hades es un lugar de vergüenza y de mucha confusión. Es un lugar terrible. El profeta Daniel concluye su profecía hablando de los últimos tiempos. En referencia al tiempo de la resurrección de los muertos, él dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas, avergonzados y confundidos. Escuchemos este breve testimonio. El Señor me permitió ver a un hombre. A este hombre solamente lo podía ver de su cintura para arriba. Y empecé a tener una visión de cómo él había muerto. Empecé a ver a Rogelio en un carro. Una persona se le acercó y le habló la palabra de Dios y le regaló un Nuevo Testamento. Y él, como si nada, siguió por su camino, sin saber que a unos pocos minutos de su viaje su carro se iba a volcar por un abismo y Rogelio tendría que morir. Este Nuevo Testamento se le abrió en el libro de Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el momento que Rogelio leyó este versículo, Rogelio murió y llegó al infierno. Este hombre hacía un mes estaba en este lugar, aún tenía carne en su rostro, pero igualmente sufría como muchos de los que están allí. Este hombre de pronto no sabía el por qué estaba allí, pero yo creo que fue la única y la última oportunidad que este hombre tuvo para aceptar al Señor, así como muchos han tenido la oportunidad de aceptarlo. Ese hombre no sabía por qué estaba ahí. Es un lugar de confusión. También la Biblia nos enseña que el Hades es un lugar de desesperanza, ya que muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder, nos dice la Escritura en Proverbios 11:7. Escuchemos este otro testimonio. Dios nos permitió fijar nuestra mirada en un hombre que se quedó sumergido hasta la mitad de su cuerpo, y el Señor nos permitió conocer sus pensamientos, y aquel hombre se llamaba Marcos, y aquel hombre decía con sus pensamientos algo que nos ha asombrado y que nos ha enseñado una lección objetiva de la vida eterna. Y aquel hombre me decía con sus pensamientos: yo daría lo que fuera por ser tú, yo daría lo que fuera por volver a la tierra, aunque fuera un minuto, y no me importaría ser el hombre más miserable o más enfermo o más odiado o más pobre de todos los hombres. Daría lo que fuera por volver, aunque fuese un minuto, a la tierra. Y el Señor Jesús, que estaba de mi mano, que conocía los pensamientos, le preguntó y le dijo: Marcos, ¿para qué quisieras volver a la tierra, aunque fuera un minuto? Y aquel hombre, con una voz solloza, con una voz tormentosa, le decía: Señor, yo daría lo que fuera por volver a la tierra, aunque fuese un minuto, tan solo para arrepentirme y ser salvo. Y cuando el Señor escuchó la voz de aquel hombre y sus palabras, de sus llagas brotó sangre y de sus ojos cayeron lágrimas, y el Señor le dijo: Marcos, es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando el Señor le dijo aquella palabra, aquel hombre se sumergió para siempre en aquel lugar.
Estas son algunas de las características del infierno según la Biblia. Estas características nos deben de alertar, debemos de saber que es un lugar real, no es ficción, no es para asustar a la gente. Es Jesús, el personaje bíblico que más enseña acerca del infierno. Lo conoce perfectamente, sabe que no fue destinado para nosotros, fue diseñado para el diablo y sus ángeles, pero ellos no se quieren ir solos. Una gran pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿quiénes irán al infierno? Realmente la Biblia enseña que todos merecemos el infierno. Dice la Escritura de labios de Jesús que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Es decir, cada ser humano tiene una tendencia natural hacia el mal, hacia rechazar las cosas de Dios, caminar su propio camino. Y aún dice la Escritura que hay camino que para el hombre parece derecho, pero que su final es camino de muerte. No nos podemos fiar en nuestros propios pensamientos. Pablo le dijo a los romanos que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos el infierno. Esa es la realidad. Es por eso que todos necesitamos un Salvador. Lo que Dios provee es una salvación. Ve lo que dice la Escritura en Juan 3:18. El que cree en Él, esto es en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, ¿quiénes irán al infierno? Aquellos que no acepten el único medio que hay para ser salvos, que es Jesucristo. ¿Quiénes irán al infierno? Quienes rechacen a Jesucristo. Pero ¿quiénes rechazan a Jesucristo? Pudiera uno pensar en Hitler, pudiera uno pensar en grandes personajes llenos de odio, pero ¿será solamente gente así de malvada y de perversa que rechazan a Jesús? En primer lugar, la Biblia nos dice que rechazan a Jesús los que practican el pecado. Dice la Biblia, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los hombres que se comportan como mujeres, a los homosexuales, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Ve que listado, este es uno de los muchos listados que la Biblia nos proporciona acerca de las obras abominables delante de Dios. Pero creo yo que principalmente hay tres grupos que se pueden identificar con este listado. El primer grupo es gente que no quiere absolutamente nada con Dios, absolutamente nada con Cristo. Quiere vivir su propia vida a lo que sus pasiones les dictan. Escuchen. Y comenzamos a llegar a diferentes secciones y llegamos al lugar más terrible del infierno, al lugar más tormentoso, al núcleo del infierno, donde se concentran los mayores sufrimientos que el hombre jamás haya podido expresar. Y allí estaban nada menos y nada más los que habían conocido la palabra de Dios. Allí habían pastores, allí habían evangelistas, allí habían misioneros, allí habían toda clase de personas que habían sido convertidos, que conocían la Biblia, pero que vivían una vida doble. Allí estaban también los que se habían apartado de Dios y ellos sufrían 1000 veces más que cualquier otra persona y le imploraban al Señor y le clamaban. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10 versículo 26, dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellas almas estaban allí porque en la iglesia predicaban, en la iglesia ayunaban, en la iglesia cantaban y levantaban sus manos, pero en la calle y en sus casas adulteraban, fornicaban, mentían, robaban, y a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice que al que mucho se le da, entonces mucho se le demandará. Allí Dios nos permitió ver a dos mujeres que habían sido hermanas. Qué terrible conocer la palabra y rechazarla. Qué terrible tener un encuentro con Jesús y decidir no caminar con Él. Qué terrible, pero qué real. ¿Quiénes más rechazan a Jesús, además de los que practican el pecado? Los que confían en sus propios méritos.
Dice la escritura en Hechos 10: en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se le conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Hasta aquí ve el cuadro. Es un hombre que ama a Dios y que además es sincero y un hombre íntegro, porque dice que él y todos los de su casa. Si hay un hombre hipócrita, los de su casa lo saben. Si hay un hombre que es un doble cara, un doble vista, los de su casa lo saben. No era el caso de Cornelio. Él y toda su casa amaban a Dios. Daban ofrendas a los judíos pobres, dice la escritura, y oraban siempre, ayunaban. Dios le envía un ángel, y este ángel le da un mensaje, y dice Hechos 11:14, que ese mensaje era que mandara a llamar a Pedro, porque él le iba a dar las palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que Dios le amaba, había aceptado sus oraciones y le había enviado el mensaje que podía salvarlo. Lo cual, ni aun con todo lo bueno y piadoso que era Cornelio, le hacía salvo. Era preciso que él reconociera a Jesús. Cornelio lo hizo, aceptó a Jesús en su corazón, y dice la escritura que aún antes de que el evangelio fuera terminado de predicar, él comenzó a hablar en lenguas, puesto que había recibido el Espíritu Santo. Fabuloso. Pero hay muchos que no lo hacen así. Hay muchos que voltean hacia su vida y dicen: yo no tengo necesidad de Dios. Dios está en mi vida, Dios contesta mis oraciones. ¿De qué me estás hablando? Yo ya tengo a Dios en mi corazón. Y rechazan el mensaje que les puede salvar porque se están basando en su propia experiencia y rechazan al Cristo que les salva. ¿Quiénes más rechazan a Jesús? Los cristianos no nacidos de nuevo. Llamo ahí cristianos porque es gente que se incorpora a la iglesia, que parece cristiana porque se junta con los cristianos, porque habla como cristianos, porque sabe lo que saben los cristianos, porque inclusive predica lo que predican los cristianos, pero jamás recibe a Jesús, jamás nace de nuevo, jamás tiene la experiencia de convertirse de las tinieblas a la luz. Dice la escritura en Mateo 7, 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y fíjate que dice muchos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No podemos ahondar mucho en ese tema, pero si quieres conocer un testimonio de alguien con una apariencia de un profundo cristiano, inclusive muy utilizado por Dios, que en la cúspide de su ministerio reconoció no haber nacido de nuevo, lee la biografía de Juan Wesley, uno de los hombres más poderosamente usados por Dios aún antes de ser cristiano, en sus propias palabras. Una primera característica de un cristiano genuino es que él confiesa a Jesús con su boca. Nosotros hemos hecho de la confesión un evento. Bueno, yo confesé a Jesús el 14 de marzo del año 73, estaba lloviendo y fue así, fue asado. Eso es correcto, forma parte de nuestra entrega a Dios. Pero el contexto de Romanos es un contexto muy diferente. Confesar a Dios no era un evento de un día, era un estilo de vida. O confiesas al César o confiesas a Jesús. Confesar a Jesús hacía a las personas dignas de muerte. No podías confesar a Jesús. ¿Por qué los cristianos fueron tan perseguidos por el Imperio Romano, a diferencia de otros grupos religiosos? Porque no confesaban al César. Confesar a Jesús significaba no confesar al César. Los cristianos no decían: bueno, públicamente digo que el César es el Señor, pero acá entre nosotros que somos cristianos, nosotros decimos que Cristo es el Señor, al cabo que ya no la sabemos, ¿sí o no? No hacían eso. Públicamente eran incapaces de retractarse y ellos confesaban a Jesús siempre. ¿Qué hay de acerca de nosotros? ¿Nosotros confesamos al Señor siempre?
o nos avergonzamos del Evangelio? ¿Confesamos al Señor ante la posibilidad de pecar? ¿O qué es lo que confesamos? Una característica de un verdadero creyente es que confiesa a Jesús en todo momento. Ese es su estilo de vida. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. El cristiano verdadero tiene una convicción en su corazón. No es algo intelectual, no es algo que él sabía, no es algo que él averiguó y entonces conoció y le pareció que era lo más lógico. Hay una convicción en su corazón y esa convicción ha sido puesta por Dios. Es la convicción de seguir a Jesús, es la convicción de saber que Él ha pasado de muerte a vida. Esto trae como consecuencia una tercera característica, novedad de vida. Esto es, que cada cristiano en realidad tiene que ser un convertido. Tiene que pasar de vivir una vida sin Dios a vivir una vida con Dios. Y tiene que haber diferencia. ¿Cómo es posible que una persona viviera idéntico antes que después de conocer a Dios? Es imposible. Tiene que haber un cambio en la vida de estas personas. Es muy notable cuando una persona pasa de ser un delincuente, un narcotraficante, una persona entregada a las pasiones desordenadas, que entrega su vida al Señor, y entonces hay un cambio radical y es muy sorprendente y hay muchos libros de eso y la gente se da cuenta. Pero que hay aquellos que son la gran mayoría de la población, que no son ni tan buenos ni tan malos. ¿Qué hay? ¿Será que no nos tenemos que convertir? En cada cristiano tiene que haber un cambio radical en alguna medida. La gente lo puede notar. Tercera característica: cuando una persona tiene a Jesús en su corazón, comienza a experimentar que las cadenas se comienzan a romper. Y cosas que le habían atormentado, hoy día no las practica. Pero no porque se esté aguantando con todas las fuerzas, simplemente porque es libre. No tiene por qué hacer eso. Pablo amó profundamente a la iglesia después de haber tenido un encuentro personal con Jesús. Y esta es la característica de un cristiano. Cuidado cuando tenemos algún coraje o una mala actitud contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Yo creo en Dios, pero no creo en los cristianos. Cuidado. Eso nos está diciendo algo que debería de alarmarnos. El fruto del Espíritu es amor. Y el amor también debe ser al prójimo. El amor a los demás. Leía un libro recientemente que se llama Un giro inesperado, en donde vienen como unos 10 o 12 testimonios de gente de diferentes credos religiosos que se han convertido a Jesucristo. Y viene el caso de unos testigos de Jehová que me llamó muchísimo la atención por el siguiente punto. Ellos estaban muy involucrados. El esposo y la esposa eran tercera generación de testigos. Él fue designado para trabajar en la base allá en Nueva York, en la sede de la Watchtower. Y estuvo trabajando ahí y se sentía sumamente privilegiado. Él reconoce que de las horas que les pedían de estar en la calle, trabajando en la calle y tocando las casas en el campo, dicen ellos, ellos lo sobrepasaban por lo menos en un 50% o hasta en un 100% el tiempo que ellos dedicaban. Él reconoce también haber tocado muchas veces la casa de cristianos, aún de pastores, y dice: puedo decir hoy día que jamás perdí un debate, jamás lo perdí. Sin embargo, su vida se complicó a raíz de una situación en la que hubo enfermedad y la organización de los testigos les dio la espalda en esa situación porque tenía que ver con transfusión de sangre y ese tipo de cosas. Pero una vecina de ellos, una mujer cristiana, comenzó a servirles. Les comenzó a llevar de comida, les comenzó a hacer labores domésticas. Y este hombre, que había ganado todos los debates teológicos contra los evangélicos, perdió el debate del amor. Contra eso no pudo decir nada. Dice que la actitud de esta mujer era algo tan sorprendente. Dice: yo jamás creí que realmente Dios pudiera hacer eso en una persona. Dice: yo comencé a leer mi Biblia con otra idea. Yo quería encontrar el amor que ella tenía. Yo quería descubrir dónde estaba ese amor. Estaban tan confundidos él y su esposa, que en una ocasión estaban caminando por un centro comercial y vieron una librería cristiana y dijeron: este es el momento. Y decidieron entrar. Llegaron con la dependienta y le dijeron: sabe, nosotros somos testigos de Jehová, pero necesitamos a Cristo. ¿Qué podemos hacer para conocer a Cristo? Y entonces
esta mujer les comenzó a compartir y ellos hoy día están pastoreando una iglesia bautista en los Estados Unidos. Dice, no pude vencer el debate del amor. Dice, le doy gracias a Dios por la valentía que tuvo esa jovencita de esa librería de predicarnos el evangelio. No de tener una discusión teológica. Eran inconversos. Lo que necesitaban era Cristo y les compartió acerca de Cristo. El día que yo descubrí que Dios me amaba, ese día cambió mi vida. Pocos lo dicen como lo dice este poema de Fray Miguel de Guevara. Hay un infierno del que debemos de estar prevenidos y debemos que prevenir a otros. Pero hay un amor mucho más grande que quiere librarnos de esto. Este no es un mensaje de condenación, es un mensaje de salvación. Hay un Dios que nos ama y que quiere que estemos con Él toda la eternidad. Dice así este poema: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Me mueve verte clavado a una cruz y escarnecido. Me mueve ver tu cuerpo tan herido. Me mueven tus afrentas y tu muerte. Muéveme pues, Señor, de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. La Biblia dice, 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Nosotros nos encontramos en el cuarto donde comenzamos la experiencia al comienzo, y el Señor entra nuevamente de una manera poderosa. Su presencia lo llenó todo, su presencia iluminó todo el cuarto. Aquel lugar se llenó de su gloria. Era hermosísimo estar delante de Él. Él nos dijo: hijos, ahora les voy a mostrar mi reino, les voy a mostrar mi gloria. Y nosotros inmediatamente nos tomamos de las manos y comenzamos a subir. De repente yo miré hacia abajo y vi que estábamos saliendo de nuestro cuerpo, y nosotros ya estábamos vestidos de unos mantos blancos, pero nuestros cuerpos quedaron ahí. Nosotros comenzamos a subir, fue a una velocidad muy grande. Inmediatamente llegamos a un par de puertas que era la entrada al reino de los cielos. Nosotros estábamos maravillados por lo que nos estaba ocurriendo, pero Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí con nosotros. Habían 2 ángeles, cada uno tenía 4 alas, y comenzaron a hablarnos, pero nosotros de repente no entendíamos lo que ellos nos decían. Su lenguaje era muy distinto al de nosotros, no era ningún lenguaje, ningún idioma parecido a los de la tierra, pero estos ángeles comenzaron a darnos la bienvenida al reino de los cielos y abrieron aquel par de puertas inmensas, y nosotros entramos y nuestra vista se perdió en algo tan maravilloso, un prado inmenso, glorioso, pero muy hermoso, y comenzamos a ver distintas cosas. Recuerdo que apenas entramos, una paz llenó nuestra alma por completo. La Biblia dice que Dios nos daría una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Lo primero que yo vi fue un venado, y le pregunté a una de mis compañeras: Sandra, ¿usted está viendo lo mismo que yo veo? Ella ya no estaba llorando ni gritando como cuando vimos el infierno. Ella me miró sonriendo y me dijo: sí, Saúl, estoy viendo un venado. Con esa palabra pude entender y pude confirmar que era real. Ciertamente estábamos allí en el reino de los cielos, y aquel horror del infierno se nos olvidó por completo. Estábamos allí gozando de la gloria de Dios. Entramos y pudimos acercarnos hasta donde estaba aquel venado, y detrás de aquel venado había un árbol inmenso que estaba en el centro de aquel paraíso. La Biblia dice en Apocalipsis 2, versículo 7, dice que todo aquel que venciere, Dios nos dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este árbol es un símbolo de Jesús, porque Cristo es la vida eterna. Detrás de aquel árbol había un río de aguas tan transparentes y tan cristalinas como nunca la hemos visto aquí en la tierra, y nosotros queríamos quedarnos en aquel sitio. Le clamábamos por muchos momentos al Señor, le decíamos: Señor, por favor, no nos saque de este lugar, queremos estar aquí para siempre, no queremos volver a la tierra. Y el Señor Jesús solamente nos decía: es necesario que ustedes vean y cuenten y den testimonio de lo que yo tengo preparado para los que le aman, porque vengo pronto y mi galardón conmigo, nos decía el Señor. Y cuando vimos aquel río, salimos corriendo, apresurándonos
apresurados a sumergirnos en aquellas aguas, como dice la Biblia, como dice la Escritura, que el que cree en Cristo, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y este río que estábamos viendo, sus aguas parecían tener vida, y nos sumergimos en aquellas aguas, y dentro del agua y fuera de ella podíamos respirar normalmente. Y aunque aquel río era muy profundo, habían unos peces de muchísimos colores, y la luz dentro del río y fuera de él era normal, porque en aquel lugar, en el reino de los cielos, no vimos que la luz proviniera de algún lugar, sino que todo era muy iluminado. La Biblia dice que Cristo es la luz de la ciudad. Y de repente le preguntamos al Señor, al tomar aquellos peces en nuestras manos y al sacarlos, todos los hombres fueron juzgados conforme a las cosas que se hallaron escritas en aquellos libros. Y este ángel estaba escribiendo todo lo que la gente hacía aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Nos apartamos hasta donde estaba el tercer libro, y este libro era más grande aún que el libro de los Hechos. Estaba cerrado, pero nos acercamos hasta donde estaba aquel libro y pudimos tomarlo entre nosotros 7 y pudimos levantarlo por una orden del Señor y lo bajamos sobre una columna que hay en el reino de los cielos. Qué maravilloso que las columnas del cielo no eran como las de la tierra, sino que estas columnas eran como en trenza, eran de distintas piedras preciosas. Habían algunas de diamantes, otras eran de esmeralda pura, otras eran de oro, otras tenían combinaciones de piedras preciosas, pero ahí pude entender, por fin pude comprender que Dios es dueño de todo el oro y de la plata. Él dijo, mío es la plata, mío es el oro. Ahí comprendí que Dios es absolutamente rico, que Él es dueño de todas las riquezas del mundo. Ahí pude entender también que el mundo y su plenitud le pertenecen a nuestro Dios y que Él quiere darlo a todos aquellos que le pidan con fe. Él dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Este tercer libro que pudimos bajar sobre aquella columna, al abrirlo era tan grande que para abrir de una página a la otra teníamos que caminar, y comenzamos a intentar leer en aquel libro porque el Señor nos decía, lee porque yo te doy, y nosotros como que no entendíamos la escritura de aquel libro. No era una escritura terrenal, no se parecía a ningún idioma sobre la tierra, era algo plenamente celestial, pero nosotros por el Espíritu de Dios podíamos entender, podíamos comprender, y de repente como que una venda se quitó de nosotros 7 y pudimos leer tan claro como leer el español las páginas de aquel libro, y pudimos comprobar que allí estaban escritos el nombre de cada uno de nosotros 7. Este libro no era otro sino que el libro de la vida, como nos dijo el Señor. Estar ahí en medio de ellos y le dedicaba el tiempo suficiente a cada uno y disfrutaba con ellos. Nosotros nos acercamos al Señor y le dijimos, Señor, estos niños son los que van a nacer allí en la tierra. Y el Señor nos dijo, no, estos niños son los que son abortados en la tierra. En ese momento me estremecí, porque dentro de mí había algo que me estremecía, algo que yo había hecho en el pasado. En el tiempo en que yo no conocía al Señor, compartí con una mujer y en ese tiempo ella quedó embarazada. En ese momento yo no sabía qué hacer. Le pedí a ella que me diera un tiempo para tomar una decisión. Pasó el tiempo y cuando fui a tomar una decisión y a decírsela a ella, ya había sido muy tarde porque ella había abortado. Eso había marcado mi vida desde ese principio. Aún aunque yo le había recibido al Señor, yo no me sabía perdonar. No sabía perdonar ese error que había cometido en mi pasado. Pero Dios iba a sellar esa herida. Me permitió que entrara hacia ese lugar. Ariel, si ves esa niña que está allí, esa niña es tu hija. Cuando me dijo esto, comencé a sentir cómo esa herida que había estado durante mucho tiempo ahí se cerraba. Me permitió que yo me dirigiera hacia ella y ella viniese hacia mí, y yo la pudiera tomar en mis manos, pudiera ver sus ojos y pudiera escuchar de su boca una palabra que me dijo, papá. Comencé a comprender y a sentir que Dios había extendido su misericordia, que me había perdonado y que yo tenía que aprenderme a perdonar a sí mismo. Querido amigo que me escucha, yo te quiero decir algo. Dios ya perdonó tus pecados, ahora tienes que aprender a perdonarte a sí mismo. Le doy gracias a Dios por permitirme contar este testimonio, llevar esta palabra a cada uno de ustedes. Señor Jesucristo, te doy la gloria y la honra, porque este testimonio es del Señor. El Señor nos permitió recibir esta revelación. Espero que cada uno de mis hermanos que me escuchó reciba la bendición de este testimonio y la lleve. El Señor Jesús nos permitió ver también un personaje de la Biblia. Pudimos ver al rey David, aquel rey David que nos habla la palabra de Dios. Era un hombre de hermoso parecer, era alto, en su rostro reflejaba la gloria de Dios. Todo el tiempo que estuvimos en aquel lugar, en el reino de los cielos, David lo único que hacía era danzar y remolinear y darle la gloria y la honra a Dios. Yo te quiero decir, amigo, hoy que tú estás escuchando
escuchando este testimonio. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:27, no entrará en el reino de los cielos ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Y quiero decirte también que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Cuando estábamos allí en el reino de los cielos, pudimos divisar aquella nueva Jerusalén de la cual nos habla la palabra en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros pudimos estar allí en esta ciudad, entrar a esta ciudad. También nos dice que su material era de jaspe, pero que la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Nosotros la pudimos ver y esta ciudad realmente es maravillosa. ¿Sabes? Jesús fue a preparar estas moradas para nosotros y pudimos estar allí y pudimos entrar a esta ciudad. Podíamos ver que cada una de estas moradas o casas tenían un nombre escrito enfrente de la persona a quien va a pertenecer esta casa. Y esta ciudad aún no está habitada, pero ya está preparada para nosotros. Pudimos entrar a estas casas y ver todo lo que había allí, pero al salir olvidamos por completo lo que acabábamos de ver. Lo que sí recordamos es que las columnas que tienen estas moradas son contorneadas en diferentes tipos de piedras preciosas. Podíamos ver que tenían oro puro, y el oro de esta ciudad, como habla la palabra, es casi transparente, es demasiado brillante. Si el oro de la tierra es hermoso, no se alcanza a comparar con la hermosura del oro que hay en el cielo. Después de esto fuimos dirigidos hacia un lugar donde habían muchísimos cofres. En aquellos cofres habían lágrimas cristalizadas, y estas lágrimas son aquellas lágrimas derramadas por los hijos de Dios aquí en la tierra, pero no son lágrimas de queja, sino son esas lágrimas que tú derramas cuando estás en la presencia de Dios. Son lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de agradecimiento. Dios las tiene guardadas como un precioso tesoro allí en el cielo, así como lo menciona el Salmo 56:8. También pudimos llegar a un lugar donde habían muchísimos ángeles, y aunque en todo el cielo habían diferentes tipos de ángeles, en este lugar había un tipo especial. Pudimos ver que Jesús, que Dios tiene para cada uno un ángel específico, y Él nos mostraba que este ángel nos acompaña durante toda nuestra existencia. Y Jesús nos presentó a cada uno nuestro ángel, y pudimos conocer algunas cosas de cada uno personalmente, pero Él nos dijo que estas cosas no las podríamos revelar. El Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Luego fuimos hacia otro lugar donde habían muchos casilleros, y en aquellos casilleros habían flores diferentes. Habían algunas flores que estaban bastante abiertas, que eran preciosas, eran muy hermosas, estaban radiantes. Habían otras flores que estaban un poco decaídas, y habían otras flores que simbólicamente parecían marchitas. Y le preguntamos a Jesús qué significaban todas aquellas flores, y entonces Él nos dijo: mira, es que para mí tú eres como una flor. Y entonces tomó una de aquellas flores que estaba resplandeciente y dijo: esta flor muestra el estado de tu comunión conmigo. Una artista de la Iglesia de Corea del Sur fue llevada al infierno por el Señor Jesús. Ella asistía a las vigilias de oración en abril de 2009 y continúa haciéndolo. Ya ha pasado más de un año. Puesto que lloraba toda la noche, yo era capaz de amar a Jesús más que nunca. Un día Jesús entró en mi corazón y dijo: yo te mostraré las cosas más profundas de los cielos. Pensé que iría a visitar el cielo, pero por el contrario fui a visitar el infierno. Cuando Jesús habló a mi corazón, nos adentramos en el mundo espiritual. Como yo lo seguí, no podía dejar de llorar.
Entonces comencé a escuchar gemidos, gritos y sonidos de llanto. La mayoría de las personas están equivocadas y se engañan sobre el infierno. Muchas piensan que por creer en Jesucristo ellas irán al cielo. Algunas piensan que cuando mueren eso será todo y que no habrá más nada. Muchos creen eso y por eso viven sus vidas de la forma que ellos desean. Demonios de la televisión. Mientras que la gente ve películas, demonios atormentan sus almas sin que se den cuenta. Al ver la televisión, sus almas están en tormento y acaban siendo dañadas y golpeadas. Ver programas de televisión secular no ayudan en ninguna forma a la relación amorosa con Dios y nuestro Jesús. Podemos ver algunos noticieros de vez en cuando, pero por favor, no vea la televisión en general. Apenas Jesús presenciaba los pecados cometidos por los hombres, él lloraba. Satanás y sus demonios atan los cuerpos de los pecadores con mucha fuerza con cadenas de fierro y los controlan. Así, los pecadores se unen más y más en el pecado. Les suplico que no pequen y no vivan haciendo lo que ustedes deseen. En el infierno tus sentidos son cientos de veces más intensos en comparación con el mundo carnal en el que vivimos y por eso el dolor es más severo. Realidad en fumadores y consumo de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas y cigarrillos están llenos de espíritus de serpientes. Jesús me dijo, ve a muchas personas caer en el mar del fuego eterno del infierno todos los días. Dile a todas las personas lo que viste en el infierno. Diles lo terrible que es el infierno. Debes retratar las escenas del infierno como si estuvieses dentro de mi corazón. Dibuja las escenas con el dolor de mi corazón. Apenas pintaba las escenas del infierno, Satanás me atacó severamente. Mas yo quería, a través de las pinturas, retratar el dolor del corazón de Jesús y cómo él se sentía conmovido por las personas que están cayendo al infierno todos los días. Personas siendo atormentadas en cruces. Ella se negó a comer el pan de vida, la palabra de Dios. Personas que no consultaron a Jesús sobre las cosas de sus vidas, mas tomaron sus propias decisiones e hicieron sus propias voluntades. Personas que habían bebido, comido y participado de cosas prohibidas. Jesús me dijo, diles a aquellos que lastiman los corazones de los demás con palabras que no deben dañar o herir a sus compañeros, hablando sin cuidado y amor. Ellos no deben decir cosas descuidadamente. Mentirosos, la pena por mentir. Ladrones de dinero de fondos. Las personas que han robado dinero son penetradas por flechas y pegadas por agujas. La persecución del Evangelio. En la parte superior del cuadro se describe a los demonios que influencian o fluyen a las personas a perseguir, dañar o matar a los mensajeros del Evangelio verdadero. Este es el método por el cual los asesinos, violadores y secuestradores son atormentados. Esta mujer ve el exterior y dice, si yo pudiera salir de aquí, lugar de insectos. El lugar de los insectos que está localizado en el infierno para las personas que pecaron usando sus pensamientos y para los que fueron magníficos con sus propios pensamientos y conocimientos. Sus cuerpos están cubiertos por innumerables gusanos e insectos. Los gusanos y los insectos son más grandes en el infierno que en la tierra. En este cuadro, millones de gusanos e insectos están entrando y saliendo por la boca, las orejas y la cabeza de la persona. Les penetran y viajan por todo su cuerpo. Estas personas eran excelentes con sus propios pensamientos y conocimiento. Mente dudosa. Este lugar en el infierno es para personas con una mente dudosa. Por ejemplo, porque Jesús tendría un plan para mi vida, para mí. ¿Quién soy yo? No creo que Él me ama. Estoy mal. No creo que le gustaría a una persona como yo. Estas personas que no tratan de alinear sus pensamientos con la voluntad de Dios terminan yendo al infierno. Tenemos que ajustar nuestra mente y nuestros pensamientos. Estos son también aquellos que violan la palabra de Dios e ignoran sus mandamientos. Ellos se fríen en una sartén con el fuego ardiente del infierno. Este lugar en el infierno es para las personas que no propagan o comparten el Evangelio, las buenas nuevas con los perdidos. Este tormento es para las personas que ignoran la palabra de Dios y siguen cometiendo pecados. Aquellos que hacen el mal a los ojos del Señor. Este lugar en el infierno es para las personas que se quejan o gimen. Este lugar es para las personas que reclaman y rezongan no solo a otros sino también en sus corazones. Este lugar es para aquellos que tuvieron una familia, pero traicionaron a sus socios y se volvieron gay o bisexuales. Ellos serán penetrados por cuchillos y lanzas. Los hombres que se corrompen sexualmente.
Ellos tendrán sus partes íntimas penetradas a cada segundo. Este lugar es para personas que adoran a ídolos, tienen malos pensamientos en sus mentes y son obstinados en sus propios caminos. Este lugar no tiene fin. El castigo será eterno. Si usted no se arrepiente, Jesús está diciendo, enfóquense en mí, usted debe centrarse solo en mí. Usted debe matar al diablo o Satanás que vive dentro suyo. Las personas en este cuadro eran madre e hijo cuando vivían en la tierra, pero por el dolor insoportable, tratan de escapar del tormento del infierno pisándose unos a otros y no se aman más. Esta imagen muestra que cuando nos arrepentimos y oramos a Dios, los ejércitos de los ángeles descenderán del cielo con espadas a perforar a los demonios. No te vayas al infierno.